¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa estelar por la seguridad jurídica aquí en Latina La Poderosa, correspondiente al día de hoy, sábado 9 de septiembre del año 2017. Bienvenidos, amigas y amigos, como siempre con ustedes, pues aquí nuestro plantel de especializado de periodistas y de abogados también, conformantes de nuestro staff periodístico de nuestra programación. Pues saludando, por supuesto, en primer lugar a nuestra directora general y jurídica y también periodística, la doctora Clara Carnero Ábalos, notaria de Lima. También a nuestro panelista jurídico titular, François Rojas Enostroza, por supuesto a nuestro ingeniero de sonidos también, el ingeniero Santos Quintín Mantilla Sandoval. El día de hoy tenemos, como siempre, para ustedes preparado un programa muy especial, ¿no? Y le vamos a dar a nuestra directora la oportunidad de que pueda presentar a nuestro también invitado especial del día de hoy, que va a tratar un tema muy importante y de mucha actualidad para todos ustedes, amigas y amigos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, radioescuchas? Buenas tardes. Hoy, como ha dicho Ángel, tenemos a un invitado muy especial. Es mi colega, notario de Lima, José Almeida, quien va a tratar para nosotros el tema del matrimonio notarial. Es un tema que ya está en proyecto de ley en el Congreso y que esperamos que salga en cualquier momento, y para eso lo hemos invitado, para que él nos pueda dar a conocer qué es lo que trae este proyecto de ley sobre el matrimonio notarial. Buenas tardes, colega José Almeida. ¿Cómo está? Buenas tardes, agradezco a todos por la invitación. Como bien señalas, es un proyecto de ley que se viene debatiendo en el Congreso de la República. Específicamente es el proyecto de ley número 74/2016, que fue presentado por la bancada de Fuerza Popular y que actualmente tiene dos dictámenes a favor, tanto de la Comisión de la Mujer como de la Comisión de Justicia, y esperamos de que se pueda concretar en una ley a favor de todos los ciudadanos de nuestro país. Bueno, ante todo, disculpe, doctora, para nuestro radio escuchas, el doctor José Almeida Briceño es abogado magíster en Derecho Civil por la Universidad Católica del Perú, y es autor de un libro muy interesante como es La Sociedad de Gananciales. Es un destacado profesional. Su oficio notarial está ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Colega José Almeida, este proyecto de ley de matrimonio notarial ha sido presentado ante el Congreso ¿por quién? ¿Quién presentó el proyecto de ley? El proyecto de ley 74/2016 fue presentado por la bancada de Fuerza Popular. Pero el Colegio de Notarios no también se interesó en presentar un proyecto de ley similar. La participación del Colegio de Notarios ha sido a través de una opinión favorable al proyecto en ambas comisiones de Justicia y de la Mujer, argumentando, planteando mejoras al texto propuesto a fin de que esto se vuelva viable. Correcto. ¿Y en qué consiste entonces el matrimonio notarial? Bien, partimos de la premisa de que actualmente el funcionario encargado por la ley de manera ordinaria para realizar el matrimonio viene a ser el alcalde, y por delegación los regidores, funcionarios municipales, y por excepción también lo permite el Código Civil, directores, jefes de hospitales o establecimientos análogos, e inclusive en algún caso el párroco u ordinario del lugar. Lo que plantea esta ley es una alternativa a elección de los contrayentes para que el matrimonio se realice ante notario, de libre elección, nuevamente, disculpe la redundancia, de los contrayentes, que pueden elegir voluntariamente entre el alcalde y otros que ya establece la ley actualmente, o el notario. Y lo que se espera de este proyecto de ley es que las facultades que ya tiene el alcalde se realicen también a través del notario en este tipo de matrimonio. Entonces no es lo que piensan algunos, de que el notario estaría quitándole funciones al alcalde en el tema del matrimonio, sino es contar con otra alternativa más para los ciudadanos,
para poder casarse también ante el notario, ¿no? Sí, inclusive esta propuesta tiene una base constitucional en el sentido de que nuestra Constitución, en su artículo 4, señala expresamente 2 mandatos que el legislador debe tener en cuenta a efecto de regular el matrimonio. La primera viene a ser la protección de la familia y la protección del matrimonio. Y dentro de estos 2 puntos es necesario establecer leyes y una normativa que favorezca a la celebración de matrimonios. Entonces, una de estas formas de promover el matrimonio viene a ser establecer una alternativa más a los ciudadanos para que ellos puedan elegir voluntariamente, si lo consideran, al notario para efecto de la celebración de su matrimonio. En el artículo que yo tengo acá, el proyecto de ley 74/2016 al que se ha referido colega, el artículo 248 dice que quienes pretendan contraer matrimonio civil lo declararán oralmente o por escrito al alcalde provincial o distrital y por escrito ante el notario. Quiere decir, ante el notario no se podrá efectuar nunca de manera oral, sí ante el alcalde, pero ante el notario no. O sea, ante el notario estrictamente por escrito. Y dice, del domicilio de cualquiera de ellos. ¿Qué quiere decir el domicilio de cualquiera de ellos? O sea, tiene que ser el domicilio para que la gente le quede claro, porque algunos piensan que si es el domicilio tendría que, si se han casado, si viven en Surco tendría que ser en Surco, o si viven en San Borja tendría que ser en San Borja, o si viven en Miraflores tendría que ser en Miraflores. ¿Cómo es esto del domicilio, colega? Bueno, en principio, para efecto del domicilio y la celebración del matrimonio, se considera el domicilio en el que habitualmente vive los contrayentes. En este caso permite la ley en cualquiera de ellos, si es que viven en distritos distintos, se pueda celebrar el matrimonio. En este caso, el notario puede ser de cualquiera de los domicilios de los contrayentes, de la misma forma como sucede en el caso de los alcaldes, ¿no? Ya, pero por ejemplo, digamos que... Como los dictámenes es que haya una total similitud o equivalencia en el procedimiento que se realiza actualmente, que por cierto, existe una primera etapa de elaboración del expediente matrimonial, que en el caso de la municipalidad es un trámite administrativo que lo tiene a cargo funcionarios, y hay una segunda etapa donde se realiza el acto de la celebración del matrimonio ante el alcalde o funcionario autorizado, y la tercera es una etapa de inscripción del acta de matrimonio en el registro civil, y con ello ya se concreta el matrimonio notarialmente. Notario, sí. Ya, es decir que hay que armar todo un expediente, ¿no? No es que la cosa es tan sencilla, no es que la gente pretenda ir, por ejemplo, oye, yo me quiero casar el lunes mismo y ya decido el notario, me presento ante el notario y le digo al notario, acá están mis testigos, cáseme. No es así, porque hay que seguir todo un procedimiento, ¿no? ¿En qué consistiría ese procedimiento? Bien, comenzaría con la solicitud presentada por los contrayentes. En este caso, el proyecto de ley ha considerado de que de todas maneras tiene que ser por escrito ante notario. Se deja la salvedad de que los contrayentes pueden manifestarlo verbalmente, pero en ese momento formalizar mediante una solicitud que puede ser mediante un formato ante el notario y suscribir la solicitud para contraer matrimonio. Y a ello le debemos agregar un requisito adicional que tenemos nosotros en la ley de notariado, que puede en este caso dar un valor adicional, que viene a ser la identificación a través de los medios que ya tenemos en las notarías, que consisten en la identificación biométrica, ¿no? Entonces, esa primera etapa de identificación de los contrayentes se realizaría con la solicitud, y el notario con posterioridad podría tener una entrevista previa al acto de celebración para explicarles a los contrayentes tanto el procedimiento que van a seguir, como también los requisitos y otros pormenores que pueden desarrollarse en esta celebración de matrimonio.
así como también las consecuencias jurídicas del matrimonio, ¿no? Entonces, tal como señala el Código Civil, luego de esa solicitud existe un procedimiento en el cual se publica esta decisión de los contrayentes de casarse, y si no mediase oposición, existe una decisión del funcionario, en este caso el notario, de declarar aptos para casarse a los solicitantes, y se señala un día y hora de celebración del matrimonio. ¿Y qué pasaría, colega, si existe oposición? Correcto. ¿En qué consistiría la oposición y qué pasaría si existe oposición? Bien, la oposición solamente puede darse en aquellos supuestos que el Código Civil exactamente establece, como por ejemplo que alguien conozca de algún impedimento matrimonial de los contrayentes. ¿Cuáles serían los impedimentos matrimoniales? Los más recurrentes, comunes. Comunes, que ya se haya alguno de ellos ya esté casado, haya contraído matrimonio, por ejemplo, o que tenga algún vínculo familiar que impida la ley la celebración del matrimonio, o que tenga una enfermedad de transmisión sexual, claro, también, ejemplo, ¿no? Sí, también están considerados dentro de los impedimentos. Entonces, en esos supuestos, si es que la oposición se funda en ello, entonces hay un procedimiento para que esto finalmente sea resuelto por el juez civil, ¿correcto? Pero inclusive la ley actualmente permite al alcalde desestimar algunas oposiciones que no tienen fundamento alguno. Es decir, inclusive mediando una oposición, si esta no tiene ninguno de los requisitos establecidos por la ley, el Código Civil, es desestimada por el alcalde, no va al Poder Judicial, ¿no? Entonces, ya, pero estábamos justamente comentando en los predios, colega, de que, digamos, lo ideal sería que este procedimiento de matrimonio notarial no sea colocado en los procesos no contenciosos, porque vale decir que estrictamente no viene a ser un proceso no contencioso. Y evidentemente, si no está colocado, como que no debería estar colocado en los procedimientos no contenciosos, significaría que no podría haber una oposición del tipo que existe en los procedimientos no contenciosos, lo cual significa que cualquiera, inclusive sin ninguna razón, se puede oponer y puede impedir en este caso un matrimonio con otra persona. A ver, explíquenos un poco, colega, al respecto. Sí, este es un punto muy importante. Alguno de los proyectos ha asimilado, o alguno de los dictámenes relacionados con este proyecto ha asimilado como norma supletoria la ley de procesos no contenciosos ante notarios, considerando de que el matrimonio notarial sería uno de estos procedimientos. Aquí existe un error de concepto, en el sentido de que los procedimientos no contenciosos fueron aquellos que hace más o menos 20 años los veía en exclusividad el Poder Judicial, y parte de ellos, de acuerdo a su naturaleza, también alternativamente fueron delegados alternativamente a los notarios. En cambio, en este caso estamos ante un asunto que es totalmente distinto, como viene a ser el matrimonio, y donde el Código Civil, siguiendo el molde, por cierto, del Código Civil de 1936, ya permitía, en primer lugar, que el alcalde, como funcionario encargado de los matrimonios, pueda resolver y analizar los casos de las oposiciones. Y esta regulación, que ya viene de muchos años, consideraba la posibilidad de que si mediase oposición y esta está fundamentada en alguna de las causales establecidas por el Código Civil, sea esto llevado finalmente al juez, y el juez podía declarar fundada o infundada la oposición, y en el caso de infundada inclusive podía señalar una sanción. En el caso de las oposiciones maliciosas, aquellas que no tenían ningún fundamento, el Código Civil actual, siguiendo nuevamente lo que ya tenía el Código Civil 1936, permite la posibilidad de que el alcalde pueda desestimar de plano la oposición presentada, dado que no tiene ningún argumento que pueda impedir la celebración. Entonces, este viene a ser un argumento para considerar por separado
la situación del matrimonio de los procesos no contenciosos que actualmente lleva a cargo o tiene a cargo los notarios. Tendríamos que esperar entonces a que definitivamente salga la ley de matrimonio notarial para saber dónde van a colocar el matrimonio notarial, si no los van a colocar como un procedimiento no contencioso o lo van a sustraer para ponerlo definitivamente en otro lado. No sé, no se me ocurre en este momento dónde podría ser, pero tendríamos que esperar de todas formas, ¿no? Hay testigos también que se presentan como en las municipalidades, ¿no? Correcto. Dentro del procedimiento se solicita 2 testigos mayores de edad, y que precisamente en las notarías nosotros recibimos la declaración de estos testigos y legalizamos las firmas de estas personas, y esos documentos luego son presentados hasta ahora a las municipalidades como parte del procedimiento y el expediente matrimonial. Estas declaraciones, una vez que se realice ante el notario, van a conformar un solo procedimiento ante el mismo notario, ¿no? Entonces ya no se requeriría que pasen de una oficina a otra enviando documentos, sino que en la misma oficina notarial podrían ellos también legalizar su firma, aseverando las condiciones que señala el Código Civil para efecto de los testigos en el matrimonio. Es decir, que no va a dar todo un proceso burocrático como comúnmente se hacen dentro de las municipalidades, sino que todo se va a centrar ahí en el mismo oficio notarial, ¿no? O sea, todo va a ser mucho más diligente, mucho más eficaz, mucho más más rápido también y sí. Más. Y yo quería también preguntarle, doctora, a propósito que la doctora Carnero mencionaba las municipalidades, haciendo la salvedad a nuestros radioescuchas de que se trata de un proyecto de ley todavía, ¿no? Correcto. Todavía no correcto. se está aprobado el matrimonio notarial. Lo que sí ya está hace algún tiempo es el divorcio notarial, eso sí, ¿no? Pero el matrimonio todavía, lo que pasa es que el doctor... El José divorcio Almeida hace varios años, claro, ya hace algún tiempo. Pues, el doctor José Almeida es uno de los impulsores de este proyecto, ¿no? Conjuntamente con su gremio notarial, ¿no? Por eso que él está exponiendo los argumentos sustentatorios para hacer viable este proyecto de ley en el término de la distancia, lo más pronto posible. Yo le quería preguntar, doctor, y también doctora, de acuerdo a las estadísticas que posiblemente manejan ustedes, no colisionaría de ninguna manera este tema del matrimonio notarial, por ejemplo, con las municipalidades. Había cuenta, pues, que tengo entendido que las municipalidades no se dan abasto al punto tal de que hacen matrimonios masivos. Claro, no lo harían masivos si se dicen abasto. Y serían masivos también, le pregunto, en las notarías los matrimonios. Y también quería preguntarle pero la otra pregunta, doctor, disculpando, doctora. Sí, claro. ¿No? Si hay experiencias ya de matrimonios notariales en otros países. Muchas gracias. Correcto. Bueno, en principio, la única salvedad que hacemos con relación a la labor del notario frente a lo que actualmente ya realizan los alcaldes en el matrimonio es que esta función debe ser indelegable, en el sentido de que el notario no debería en ningún caso delegar esta función de celebrar los matrimonios a ningún otro funcionario de su despacho o de cualquier otra de otro índole. Como sí sucede en las municipalidades. Así es. Lo que se propone es que el matrimonio sea realizado directamente por el notario. Y con relación a los matrimonios masivos, consideramos que estos deben seguir y continuar siendo llevados por las municipalidades, y que más bien la facultad de los notarios sea de manera individual entre los contrayentes que deseen libremente elegir al notario. En cuanto a los antecedentes que ya existen, porque esto no viene a ser una propuesta insólita o digamos que no tiene antecedentes, más bien al revés. En principio partimos de la premisa de que el matrimonio, considerado actualmente como un acto totalmente laico, ya ha sido delegado por varios países que tienen también el mismo sistema del notariado latino, en algunos casos al notario, y nuevamente siempre de manera alternativa y libre de los contrayentes. Es el caso, por ejemplo, de Colombia, que desde el año 1989 ya delega la facultad
alternativa al notario para celebrar el matrimonio. Y se indica, entre otras cosas, que tiene total posibilidad de poder realizar todo el procedimiento, inclusive enviar los partes para la inscripción correspondiente en el registro civil. Esta posibilidad en Colombia inclusive fue constitucionalizada o formalizada por la Corte Suprema de Colombia en un proceso que se llevó a cabo en ese país. En Guatemala, desde 1963, el notario hábil legalmente, señala la ley, también tiene la facultad de poder celebrar los matrimonios. De igual forma, en Costa Rica, el Código de Familia de 1973 ya faculta, además del juez civil, alcalde o gobernador de la provincia, a los notarios que están autorizados para celebrar matrimonios en dicho país. Y finalmente también tenemos en España, desde el 2015, hace poco. Sí, hace poco, faculta alternativamente el juez de paso o alcalde, el secretario judicial o el notario pueden celebrar el matrimonio en dicho país, y para tal efecto nuevamente se arma un expediente matrimonial, se cumplen los requisitos y se celebra el matrimonio ante cualquiera de estas instancias. Inclusive, para finalizar, en el notariado anglosajón también existen algunas legislaciones que permiten al notario celebrar matrimonios. Ese es el caso del estado de Florida en Estados Unidos. El notario puede celebrar matrimonios en dicha jurisdicción. Sí, efectivamente, estaba leyendo, hay un colega notario español de lo que nosotros diríamos acá de provincias, es el notario Francisco Rosales, que tiene una web y estaba mencionando ahí sobre los matrimonios notariales y él tiene abierta su web para la gente que les pregunte al respecto, ¿no? Y a colación de eso, el artículo 250 de este proyecto de ley menciona que el alcalde o notario anunciará el matrimonio proyectado por medio de un aviso. Dice que se fijará en la oficina de la municipalidad o notaría, lo cual significaría que nosotros tendríamos que pegar carteles, algo así como las prescripciones adquisitivas, ¿no? Durante 8 días, y se publicará una vez por periódico donde lo hubiera. Y podríamos también, los notarios que tienen página web, publicitarlo a través de la página web, ¿no? A ver, podría aclararnos un poco más, colega. Sí, aprovechando la oportunidad que da este debate legislativo, se podría también actualizar la norma del artículo 250 del Código Civil para que haya un medio adicional para publicar la celebración del matrimonio, incluido también una página web. Pienso yo que debería ser, además de la página del oficio notarial, la del colegio de notarios. Perfecto, distrito, me parece muy bien. De tal manera que haya una total publicidad, que es el propósito de la ley. Claro. Claro que sí, claro. Y si hubiese oposición, doctor, de algunas personas que están en contra del matrimonio, también tendría que actuarse en ese sentido. Lo que dice acá el artículo 258 dice: transcurrido el plazo señalado para la publicación y de los avisos, sin que se haya producido oposición o desestimada esta, con lo cual aparentemente se nos daría a nosotros las mismas facultades que los jueces que los alcaldes de poder desestimar esas oposiciones, ¿no? Del texto de este proyecto de ley. Bueno, esperemos que así sea, porque luego dice: y no teniendo el alcalde o el notario noticia de ningún impedimento, declarará la capacidad de los pretendientes y pueden contraer matrimonio dentro de los siguientes 4 meses. Sí, lo que se busca con el proyecto es que el notario tenga total equivalencia en cuanto a las facultades o atribuciones que tiene el alcalde para la celebración del matrimonio, incluido el procedimiento o el supuesto en que se dé una oposición. En ese supuesto, como les señalaba, puede producirse que ésta tenga algún asidero jurídico, entonces se procederá a enviar al juez civil para que éste resuelva esta incidencia. Y
si es que no hubiese ningún fundamento, digamos, sería un escrito en el que no se presenta ninguna causal señalada por la ley de manera evidente, entonces el notario podrá inclusive desestimar, tal como lo hace actualmente el alcalde, y declarar la capacidad de los pretendientes y pedirles que se señale fecha para la celebración del matrimonio. Este artículo 250 en el párrafo tercero señala: el aviso consignará el nombre, nacionalidad, edad, profesión, ocupación u oficio, domicilio de los contrayentes, el lugar donde será celebrado el matrimonio. Acá, en el lugar donde será celebrado el matrimonio. En principio tendría que ser en el oficio notarial, pero digamos que los oficios notariales no son muy adecuados como para llevar a cabo un matrimonio como la gente acostumbra a celebrar los matrimonios, porque la gente acostumbra a invitar, a tener sus invitados para que vayan al matrimonio, no acostumbran a ir ellos solos y los testigos, o sea, van los padres, van los hermanos, van los primos y van los amigos. En tal caso tendría que haber pues unos oficios notariales que tuviesen salas de recepción para recibir a todos los invitados cuando una persona se va a casar. Esto significaría que el notario podría también eventualmente, como lo dice Francisco Rosales en su página web, este notario español, que seguramente conversando con ellos el notario podría salir y acudir al lugar donde los que pretenden casarse quieran que se celebre este matrimonio y él acercarse a la dirección correspondiente. ¿Será así, colega? Sí, eso es lo que también se propone, que el notario pueda, en coordinación con los contrayentes, poder celebrar el matrimonio fuera del oficio notarial, y muchas veces esto coincide también con el matrimonio religioso, entonces que se realiza en lugares totalmente distintos, en los que las parejas solicitan que las dos celebraciones se realicen en la misma fecha. Entonces el notario podría, en coordinación con los contrayentes, acudir a este lugar para celebrar también el matrimonio o el acto del matrimonio, ¿no? Y esa es una de las propuestas que también se está planteando en este proyecto. Yo creo que podríamos invitar al sí, público. Por supuesto, doctora. Efectivamente, amigas y amigos, pueden marcar nuestros 2 números telefónicos, se los vamos a dar, ¿no? Para que puedan, si bien es cierto, como lo han explicado los señores notarios, todavía no está el proyecto, se trata solo de un proyecto de ley todavía, el de matrimonio notarial, ¿no? Pero sí pueden ustedes, amigas y amigos, aportar sus ideas, ¿no? Porque todas estas van a enriquecer este proyecto, ¿no? Quizás por ese lado ustedes pueden participar con sus comentarios. Y también colateralmente, ya que estamos hablando de matrimonio, sí también podrían formular preguntas respecto al divorcio notarial, que eso sí ya es viable en estos momentos. Aprovechar la presencia acá de nuestro invitado especial, ¿no le parece, doctora? Para un poco también alguna pregunta que pueda haber en ese sentido del divorcio notarial. Pero François quiere también hacer alguna pregunta. A ver, pero François, vamos a ver los François. teléfonos. Perdón. El 441-4512. Pueden anotar, amigas y amigos. 441-4512 o el 422-8810. 422-8810. Ya nuestras líneas en estos momentos acá están nuestro ingeniero presto para recibir sus llamadas. Sí, François. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, estimados radioyentes. Una de las consecuencias jurídicas con si se diera esta promulgación de este proyecto de ley, vendría a ser la modificación del Código Civil con respecto al matrimonio, como en sí se ve. Inicialmente la propuesta del proyecto de ley ha sido modificar varios artículos del Código Civil relacionados con el matrimonio. Sin embargo, tanto el dictamen de la Comisión de Justicia como la de la Comisión de la Mujer se han dirigido hacia una ley independiente. En realidad, cualquiera de los dos caminos se llega al propósito de dar una nueva alternativa a los contrayentes para la celebración del matrimonio. Consideramos de que una ley especial en realidad también es una alternativa para poder llevar a cabo la concreción de esta iniciativa.
Claro, o sea que no necesariamente tendría que modificarse de manera específica el Código Civil, sino a través de una ley, bueno, pero en la ley también tendría que haber la modificación, de todas maneras señalar las modificaciones del Código Civil, ¿no? Alguna alusión tiene que haber, porque de todas maneras lo está modificando sí o sí, ¿no? Indirectamente, sí. Claro, lo está modificando sí o sí. El artículo 259 de este proyecto de ley señala que el matrimonio se celebra en la municipalidad o notaría públicamente. Dice públicamente, esto va a querer decir que van a poder ingresar ahí no solamente los novios, también los periodistas, doctora, si son famosos los contrayentes. El públicamente me dejó con un poco de interrogación en que cualquier persona que no fuese un invitado al matrimonio podría ingresar en el oficio notarial. ¿Cómo lo digieres? Sí, bueno, lo que pasa es que el propósito de la norma antes de esta propuesta es siempre que el matrimonio sea un acto público en el que todos puedan ser advertidos y estar presentes. En el caso de las notarías tendría que verse algunas medidas, pero de todas maneras ver la forma como esto se lleve a cabo de una forma más abierta, que no impida que alguna persona pueda estar presente, ¿no? Entonces, siempre con el propósito de la ley que sea lo más amplio y más público posible, ¿no? Bueno, sí, yo creo que en principio nadie se va a meter en un matrimonio donde no lo han invitado, ¿no? Los paracaidistas, doctora. No, conozco algunos paracaidistas. Salvo que sea una persona que diga, oye, un momentito, no me pueden impedir el ingreso porque justamente voy a ingresar para oponerme, ¿no? Habla ahora o nunca, ¿no? Dilo ahora o nunca. Algo de eso. Todo es posible, ¿no? doctora. Bueno, y digamos, matrimonio, ¿en cuál de nuestros protocolos tendría que estar? ¿Cómo se tendría que hacer? ¿Por escritura pública, por acta? Bueno, ese es uno de los temas que justamente los dictámenes no han resuelto de la mejor manera, no se ha señalado específicamente dónde iría, pero consideramos que en el de escritura pública podría entrar muy bien, o sea, no requiere un protocolo adicional. O tal vez en un acta, ¿no? Un acta es más sencillo porque es como, en realidad lo que se firman es un acta en la municipalidad. Creo que lo más adecuado en realidad podría ser el acta. Y luego también el artículo 262 menciona que el matrimonio ante el notario es indelegable. O sea, ahí hay una diferencia con el matrimonio a nivel municipal. ¿Cómo es, mi querido colega José Almeida? Bueno, en principio, de acuerdo a nuestra función y el decreto legislativo del notariado, la función del notario es indelegable, salvo para algunas situaciones en las cuales puede participar algunos ayudantes en su función de manera complementaria. Entonces, siguiendo esa naturaleza, para efecto del matrimonio, lo que plantea el proyecto de manera correcta es que el matrimonio ante notario sea indelegable, es decir, que la celebración que se lleve a cabo no pueda de ninguna manera entregarse a cualquier otro funcionario. Digamos, dárselo a su asistente, a un abogado de la notaría, a su secretario. Así es, de ninguna manera, ninguno de esos supuestos. Y mucho más porque en el acto de matrimonio, quien otorga la seguridad jurídica y da la fe pública, que son dos situaciones que coadyuvan, en este caso, la función notarial en el matrimonio, la realiza de manera indelegable el notario. Entonces, esa es una de las razones por las que también esto no puede llevarse a cabo por cualquier otra persona. Y que tampoco podría hacerse pues de una manera masiva como se hace en las municipalidades, ¿no? A mí me llamó la atención cuando, ahora que tú has mencionado lo del divorcio, Ángel, cuando recién empezamos nosotros los notarios a ver los temas de separación convencional y divorcio ulterior, yo concurrí a una capacitación que había en el Ministerio de Justicia y ahí me enteré
por una de las personas que asistió que los alcaldes también divorcian de manera masiva. No solamente es que casan de manera masiva, sino que también divorcian de manera masiva. O sea, ellos esperan que hayan varios expedientes que se acumulen para de esta manera ponerlos todos juntos y divorciarles, me parece, y divorciarlos, ¿no? Me parece terrible que tú tengas que estar en tu divorcio cuando estás, digamos, con todo el dolor que significa para ti terminar con una relación, con una persona con la que has estado mucho tiempo, a la que has querido mucho, con la cual tienes hijos, con la cual has compartido, que no te sientes de lo mejor, y tengas que divorciarte, o sea, en todo un grupo. Tal vez el matrimonio lo pueda aceptar, porque no todos están alegres y ya nadie se da cuenta de nada, ¿no? Entonces, entre todos comparten la alegría del matrimonio, pero en el caso del divorcio es... Claro, es un poco traumático, ¿no? Claro. Y yo quería también añadir, doctora y doctor, caso de que el proyecto ha considerado la posibilidad de varios matrimonios de una persona, igual que la municipalidad de Forsythia, que se divorcien y que nuevamente se quieran volver a casar notarialmente también. ¿O hay alguna restricción en ese sentido? No, solamente lo harían por una sola vez, ¿o no? No hay restricción. No establece ninguna restricción. Una vez divorciado y... Ya no hay problema, se pueden volver a casar. Como acá nuestro ingeniero, 5 veces casado. Bueno, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Tenemos una pregunta en el aire. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algún comentario? Buenas tardes. Un saludo al invitado notario, ¿no? Gracias. Gracias. Lo que no sé, discúlpame que hace poco estoy tratando de entender, pero no logro captar completamente. Por ejemplo, cuando está diciendo el notario puede, digamos, hacer el matrimonio civil, ¿no? Efectivamente. Ya, entonces yo estoy diciendo, digamos, colegio de notarios o es, digamos, colegio notarios individuales, o sea que cualquier notario, por ejemplo, yo vivo acá en Villa María del Triunfo ya, ¿puede ir a ningún notario? Claro, con la tingencia de que esto es un proyecto de ley que todavía está siendo debatido en el Congreso, la propuesta es en el sentido de que el notario también pueda celebrar el matrimonio al igual como lo hace actualmente el alcalde. Ajá, la municipalidad, claro. Sí. Pero como decía la doctora bien, pues por ejemplo en la municipalidad pues hay un acta donde firman los contrayentes del matrimonio. Pero en todo caso el notario, ¿cómo haría? Ahora, por ejemplo, en la municipalidad tienen su local de recepción, como bien recalca la doctora, pues dan los invitados, los familiares, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, que un notario puede, digamos, celebrar el matrimonio, digamos, no en un lugar adecuado, porque ellos tienen su oficina. Es lo que no voy a entender, si van a tener un local, aparte de su oficina donde ellos trabajan, o es que va a ser un local donde ellos ejercen su profesión. Oiga, usted me ha dado una idea perfecta. Claro, al mencionar eso, se me ocurre, como usted mismo lo ha dicho también, que el colegio de notarios podría ser la salida. Porque el colegio de notarios sí tiene los salones adecuados para realizar un matrimonio. O sea que los matrimonios se podrían desarrollar en el mismo colegio de notarios y sería algo muy muy interesante, ¿no? Claro, sería más. Muy buena idea, le agradecemos su intervención, ¿ah? Lo único que nos va a tener que celebrar todos los días, doctora, porque todas las notarías, todos los días matrimonios en el colegio. No, y además tendrían, de todas maneras, sería un ingreso, me parece interesantísimo lo que ha dicho el señor, porque eso sería un ingreso para el colegio, porque evidentemente tú vas a tener que utilizar los salones del colegio, ¿no? Para, el agasajo que se quiera dar, ¿no? Que los novios quieran dar a aquellos que han asistido para el matrimonio. Me parece interesantísimo, mira, no se me había ocurrido, pero... Sí, realmente es una buena idea. Muchas gracias a nuestro Radio Escucha. Sí, y a los demás Radio Escucha también que quieran enriquecer este proyecto de ley. Estamos las líneas abiertas, el 441-4512 y el 422-8810. En estos momentos, amigas y amigos, pueden hacer sus comentarios. ¿Tú querías hacer otra pregunta, François? Sí, doctora. A ver. En cuanto a la capacidad, ¿cómo sería la función del notario para verificarse la capacidad de los contrayentes? Buen punto. En principio, antes de la capacidad estaría la comparecencia, en la cual el notario verifica, como lo viene haciendo en otro tipo de procedimientos,
la identidad de los contrayentes y adicionalmente su capacidad en cuanto a si puede o no celebrar actos civiles, y para ello justamente estamos preparados los notarios para verificar que una persona esté totalmente apto para realizar ese tipo de actos. Básicamente, para poder contraer matrimonio tiene que ser una persona mayor de edad, mayor de 18 años, que tenga los requisitos que señala el Código Civil, tanto en aptitud física como también intelectual, para poder realizar este tipo de actos, ¿no? Entonces, esta verificación de la capacidad que ya viene realizando el notario en otro tipo de actos, ¿no?, también se llevaría a cabo en el caso del matrimonio, para poder luego determinar si está apto para casarse. Esto me lleva a la pregunta de los emancipados que pueden casarse siendo aún incapaces relativos, de menores de edad de 16 a 18 años. ¿Tendría que haber una autorización judicial previa para que el notario pueda aceptar este matrimonio o esta unión? Sí, al igual que en el caso de la ley actual, que permite a los emancipados que previamente han obtenido una autorización judicial, una vez obtenido dicha autorización puede realizarse el matrimonio, según este proyecto de ley, también ante notario. No habría ningún problema. Otra vez los teléfonos, amigas y amigos, el 422-8810, ¿no? Y el 441-4512, 422-8810 y el 441-4512. Todavía hay tiempo, pueden formular sus preguntas sobre este tema tan interesante del matrimonio notarial y también de paso del divorcio notarial, ¿no? Colega José Almeida, hay también un requisito respecto a exámenes médicos. Va a ser igual, entiendo, ante el notario. Tendrían que hacerse exámenes médicos previos. Creo que la municipalidad les exige también unas capacitaciones, ir a escuchar unas charlas. Bueno, principalmente en el tema en cuanto a la aptitud, sí, actualmente el Código Civil obliga a realizar unos chequeos a fin de eliminar la posibilidad de que se pueda transmitir algunas enfermedades, y en esa parte el proyecto no ha modificado nada de lo que señala el Código Civil. Tenemos una nueva pregunta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Su pregunta o comentario, por favor. Yo quiero preguntar y comentar, cuando tanto exigen en los requisitos jurídicos, ¿por qué dentro de la ley no existe eso de que la persona, mayormente el requisito más primordial es la parte emocional, y tantos requisitos que piden en la parte jurídica, pero vemos cómo la sociedad está llena de problemas con la pareja separada, divorciada? Esa es mi pregunta. Bien, le va a responder el doctor José Almeida Briceño y también la doctora Clara Carnero Ábalos, ambos notarios de Lima. Bueno, lo que plantea la ley es una total equivalencia con el alcalde. Pienso yo, sí, que debe de mejorarse también la salud emocional de todas las personas como contrayentes, pero este no es necesariamente el propósito de este proyecto. Pienso que a través de algunos organismos estatales se puede promover algunos programas que tanto establezcan pautas para los contrayentes y también los ayuden a poder formar mañana más tarde matrimonios sólidos, ¿no? El propósito de la ley es establecer una alternativa adicional para la celebración del matrimonio. Sí, bueno, el radioescucha que acaba de llamar y ha dicho, bueno, como nos ha escuchado hablar de los requisitos de salud, claro, pero probablemente diga él, bueno, deberían pedir más bien los requisitos de salud mental y emocional, que es lo que no abunda ahora, y casualmente los matrimonios se destruyen muy rápidamente, ¿no? Ya no es como antes, que los matrimonios duraban prácticamente toda la vida. Son los matrimonios de 30, 40, 50 y toda la vida. Ahora estamos en la época del tírelo después de usarse. O sea, que era
que es la tendencia actual. O sea, si yo tenía mi lapicero, este lapicero me duraba, era un lapicero que me duraba toda la vida, pero ahora son los lapiceros desechables, ¿no? Entonces tú ya, o los encendedores, que te duraban también para toda la vida. Hay otra pregunta. Tenemos otra preguntita. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy amable, muchas gracias por la respuesta de los doctores. Gracias a usted. Perfecto, mire, soy casada, pero separada del padre de mis hijos por más de 20 años. El hecho es de que yo me quiero divorciar, pero él está como desaparecido, por decirlo, ¿no? Porque no, como le digo, por más de 20 años ya no sé nada, no sé nada de él. Entonces, el hecho, doctor, es de que la preocupación mía es más que nada el divorcio, porque yo voy a heredar, ¿no? Voy a tener una herencia. Sé que cuando estamos vivos todavía al esposo no le corresponde ninguna herencia que sea mía, en este caso la esposa, ¿no? Pero a mi muerte sí le correspondería, ¿verdad? Efectivamente. Ya, doctora, entonces yo quisiera saber qué puedo hacer para divorciarme cuando le digo de que él está pues desaparecido, por decir, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Muchísimas gracias por la respuesta. Muchas gracias por su participación, estimada señorita. Sí, este es un caso, el que nos comenta la radio oyente, totalmente judicial. En el caso de los notarios podemos realizar el trámite del divorcio siempre y cuando haya el mutuo consentimiento de los dos esposos. En los casos que, como nos comenta la señora, que su esposo no lo ubica y ha pasado mucho tiempo, tiene que utilizarse la vía judicial, en este caso específicamente el supuesto de la separación de hecho por más de 2 años, y es el juez el que resuelve este tipo de conflictos. Estimado colega José Almeida, justamente la semana pasada estaba conversando con unas amigas mías y me decía, ¿y por qué los notarios no llevan también este tipo de procedimientos cuando el marido o la mujer se ha desaparecido hace ya muchísimos años? Entonces yo le digo, porque ya no se trataría de un proceso no contencioso, sino de un proceso contencioso. Y ellas me refutaban y me decían, ¿pero por qué contencioso si no está? No ha habido, no va a haber litis de ninguna manera, porque el hombre no se apersona, no lo puedes ubicar por ningún lado, no hay forma. Entonces se me ocurrió que efectivamente, ¿por qué no los notarios podríamos hacer también este tipo de divorcios cuando la persona demuestra que el marido o la mujer ha desaparecido durante tantos años, se le busca a través de RENIEC, se le envía notificaciones, se hacen las publicaciones por el periódico, ya si la persona se opone, bueno, ya el procedimiento va al Poder Judicial y se tiene que ver ahí. Pero si la persona no se opone, si han agotado todo el procedimiento para la ubicación, porque RENIEC ahora tiene, digamos, más o menos las herramientas, claro, tiene las direcciones actualizadas. Incluso lo puedes buscar a través de la web, porque en la web encuentras de todo. Y podría llevarse a cabo de repente este tipo de divorcio también. En este caso daríamos no solamente como un divorcio por separación, sino por muerte presunta. Disculpe, soy la misma persona que llamó. Otra pregunta, por favor. Sí, le van a responder. Podría hacerse esa clase de divorcio, pero ¿sabe qué? Me olvidé de decirle que él tiene la misma dirección que tengo yo o donde vivíamos antes. Entonces, ¿cómo le van a llegar las notificaciones si él no vive ahí? Hace como esa cantidad de años que le dije. Gracias, hasta luego. Gracias a usted. Ahí sí sería un problema. Ahí sí estamos ante un grave problema. Por eso digo, podrían hacerse en algunos casos, probablemente en otros casos no. Esto es lo que se me está ocurriendo en este momento, por lo que usted misma está planteando y por lo que estas amigas me habían hablado en la semana anterior. No es algo que se vaya a dar, es algo que en esta lluvia de ideas nosotros podemos proponer esta tarde, pero no es lo exacto y lo real. Es que en este momento nosotros como notarios solamente podemos divorciar a aquellos que están de acuerdo, que van ante nosotros y
y nosotros podemos realizar el divorcio. Este tipo de casos no es que no tengan solución tampoco, sí tienen solución. El tema es que se tienen que ir ante el Poder Judicial, y el problema del Poder Judicial es la cantidad de tiempo que demora en resolver uno de estos casos, ¿no? Doctor Almeida, ¿en qué estado está en este momento en el Congreso de la República el proyecto? ¿Qué es lo que parece que ya tiene su tiempo ahí el proyecto? ¿No? Sí. ¿Qué es lo que impide, lo que dilata la aprobación? ¿O es necesario recabar firmas de la ciudadanía, a lo mejor constitucionalmente, para aprobar ese proyecto? Este es un proyecto que ya tiene disculpe, buen doctor, tiempo. disculpe, Sí. doctor, porque tenemos de todas maneras que atender la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, una pregunta por favor. Con todo gusto. Sí, haga la Estaba pregunta. escuchando la radio y menciona de una persona que ya está desaparecida y cómo pueden ser estos casos de la señora anterior. Y no hay una figura que a las personas cuando se desaparecen se les puede declarar por fallecida. Una pregunta para los abogados, por favor. Muchas gracias por su pregunta. Le va a responder el doctor José Almeida y también la doctora Clara Cartero. Si es que se da el supuesto o las condiciones para la muerte presunta, podría darse esta declaración, que por cierto es también judicial, y entonces también se cancelan la partida de matrimonio en algún caso. Pero si no se da esa situación, no se consideraría dentro de ese supuesto. Y ya esto es un poco más difícil, porque la muerte presunta indica además que le tengan que demostrar al juez, porque el juez va a declarar muerta a la persona. O sea, imagínate la magnitud de este hecho. Va a declararla muerta y tendría pues que decir la persona: oye, hubo un accidente, no se encuentra el cuerpo, se fueron de viaje a la montaña, o sea, algo realmente grave, ¿no?, que haya ocurrido, no que simplemente la persona desaparezca. Otra pregunta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado amigo o amiga. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Señor doctor, perdón, mire, yo tengo un problema, ¿no? Y quisiera sugerirles a ustedes si quisieran sacar un decreto ley, ¿no?, respecto al divorcio. Yo tengo 8 años viviendo separado de mi señora. Ya mi hijo ha cumplido su mayoría de edad, pero me es difícil conseguir el divorcio por parte de mi señora. Entonces tengo que hacer un juicio, del cual me cuesta un dinero, y no tengo los medios económicos, como muchas personas pasarán por este problema. Yo pienso, ¿no?, y les sugiero a ustedes, ¿por qué no hacen una ley para que a los 5 años de separación de cuerpos ya no tenga valor el matrimonio civil? Muy bien, muchas gracias por su pregunta y su sugerencia también. Sí, bueno, es una propuesta por analizar. Actualmente el notario puede hacerlo en una situación bastante más viable, que viene a ser que los dos contrayentes se hayan puesto de acuerdo en varios puntos, como viene a ser los bienes sociales. 2, si tienen hijos menores de edad o hijos mayores con discapacidad. 3, tengan el domicilio dentro del mismo distrito del notario. Entonces, en esos supuestos, el notario formaliza la voluntad de separación convencional y luego el divorcio de ambos esposos. En una situación como la que usted señala, pienso de que a futuro el legislador puede analizar la situación para ver que en casos donde no haya contención se pueda producir una reforma legislativa en ese sentido. Y tendría que ser como consecuencia de una evaluación de la actual ley y estos casos que a veces se vuelven recurrentes, ¿no? Sí, la verdad es que, claro, el problema que tenemos también es que la constitución política de nuestro país protege la familia, y al proteger la familia, lo que le preocupa justamente es que no hayan divorcios, le preocupa que la familia continúe, que no existe el divorcio. Por eso es que antiguamente, y hasta ahora inclusive, en lo que no es el divorcio notarial, cuando uno va al juez, se demora tanto, porque quieren que las personas reflexionen, ¿no?, para evitar el divorcio. Esta es la famosa protección del Estado
para el divorcio. Inclusive fue muy criticado cuando se nos dieron a nosotros los notarios los divorcios, porque se les denominó aquí y en España también y en todo el mundo también los famosos divorcio express. Así eran conocidos, los divorcios express, los divorcios que se llevaban rápidamente y que no contribuían al fortalecimiento de la familia, lo cual es falso, porque en realidad lo que se está haciendo es, digamos, concretar jurídicamente algo que en la práctica ya es un hecho y que las personas ya no pueden hacer vida en común. Claro, y cuando hay un acuerdo también de por medio de ambas partes, ¿no? Claro. ¿No? Porque habiendo ese acuerdo ya es más fácil, expedito. En fin, hay todavía cosas por hacerse. Yo sé que hay muchas personas que tienen problemas porque los cónyuges han desaparecido ya, no han hecho vida en común, han desaparecido. Ya estamos ya en la hora, a las 5 de la tarde, sí. y nos ha quedado corto, pero este tema da para más y lo vamos a seguir tratando. Agradezco muchísimo la presencia de mi colega José Almeida esta tarde y agradezco a todos aquellos que han participado. A Santos, por favor, no te olvides de la grabación, de la grabación. Sí, gracias, sí, Ángel. Gracias a usted, doctora François. Clara Carnero, directora jurídica y periodística de nuestro programa por la seguridad jurídica aquí en Latina La Poderosa. Gracias también a nuestro panelista François Rojas y Nostroza. Gracias, ingeniero Santos Quintín Mantilla. Yo, Ángel Ruiz Maldonado, me agradezco a mí mismo. ¿No? Muchas gracias, Ángel. No, bueno, esperemos que este proyecto se plasme en realidad lo más pronto, doctor, usted que es uno de sus impulsores, ¿no? Porque va a facilitar que los contrayentes pues tengan más facilidades, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Pasen un bonito fin de semana. Gracias por la invitación. ¡Arriba, Perú! Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.